Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 está después de Filipenses. Y dice Colosenses 1:14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, oh Dios, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque la sangre de Cristo se haya mencionado o se menciona mucho en la cristiandad, esto no significa que este mensaje del Evangelio haya perdido peso. No significa que el mensaje del Evangelio es algo superficial. Y lamentablemente la cristiandad, los evangélicos contemporáneos, los predicadores modernos han hecho de la sangre de Cristo algo superficial. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Cristo, ya el Evangelio de Cristo no es el centro de su sermón. Un predicador muy querido, incluso el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, hablaba acerca de que en los últimos tiempos habrán predicadores que en sus sermones no va a haber ni siquiera un grano del Evangelio. Y esto es verdad. En muchos predicadores, en muchos ministros, si es que se les puede llamar ministros, no hay ni siquiera un grano de Evangelio en su sermón. ¿Por qué? Porque piensan de que el Evangelio es algo que es superficial, pero el Evangelio es algo que es sumamente glorioso. Es algo que es sumamente trascendental. Los apóstoles, los cristianos primitivos, es decir, los primeros cristianos, consideraban el Evangelio como algo grande, como un tesoro, algo sumamente maravilloso. Pues bien, el centro, el énfasis de este sermón es la sangre de Cristo. Y yo quiero hablar acerca de esta preciosa sangre de Cristo y pido que me escuche con atención. Hermanos, la sangre de Cristo es lo que le da vida a la iglesia. Cuando abandonamos este mensaje, la iglesia entra en un estado de decadencia espiritual. Cuando perdemos este mensaje, entramos en oscuridad. Porque el Evangelio refleja luz. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mediante la predicación del Evangelio, iluminar por el Evangelio. El Evangelio trae luz, el Evangelio vivifica, el Evangelio trae salvación a los pecadores. Y por esto es algo muy importante, el Evangelio. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos la sangre de Cristo? El texto dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos la sangre de Cristo? Primero, porque nosotros somos pecadores. Simplemente porque nosotros somos viles, miserables, pecadores. Y necesitamos urgentemente de la sangre de Cristo. Vemos también que en el Antiguo Testamento Dios instituyó sacrificios. Entonces, el sumo sacerdote primero ofrecía por sí mismo para purificarse según la ley y luego ofrecía por el pueblo. Cada año el sumo sacerdote entraba al Sanctum Sanctorum, que es decir, el lugar santísimo, a ofrecer por los pecados. Pero, ¿qué pasa? Aunque esta sangre se ofrecía constantemente, esta sangre no llevaba en sí una plenitud
para quitar el pecado, es decir, no tenía poder, suficiente poder para quitar el pecado, para redimir a la humanidad. No tenía el poder. Esos sacrificios que se ofrecían no eran plenos, como el único sacrificio que sí era pleno, el de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué estos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado de una manera plena y totalmente satisfactoria? Porque la sangre de estos animales eran ineficaces y débiles. Otra razón es porque estos sacrificios eran imperfectos. Por eso el sumo sacerdote rociaba siempre la sangre en el altar. Y eso nos da a entender a nosotros que esta sangre animal era imperfecta. Yo estaba dando una pequeña ilustración en Castañuela, yo incluso estaba predicando este mismo mensaje, y yo decía lo siguiente: si yo hago un dibujo de mi rostro y el dibujo en la primera mano no me sale bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a volver a hacer hasta que me salga bien. Pero ¿qué pasa? El dibujo me sigue saliendo mal y mal y mal. Ahora, si mi dibujo en la primera mano sale perfecto, sale bien, de tal manera que no es necesario que yo le quite ni le añada. Entonces, si mi dibujo sale perfecto, no es necesario que yo lo vuelva a hacer de nuevo. Y así pasa con los sacrificios en el Antiguo Testamento. Se ofrecían constantemente porque eran imperfectos. Además, este sistema sacrificial colocaba las pautas para un mejor sacrificio, el cual es pleno, suficiente, poderoso y eficaz ofrecimiento de la perfecta sangre de Cristo. En otras palabras, esta sangre ofrecida en el altar terrenal era figura de un mejor sacrificio. Apuntaban al perfecto sacrificio de Jesucristo. Y solamente esta sangre ofrecida en el nuevo pacto podía expiar, es decir, quitar el pecado. Solamente la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo Jesús. El carnero que Dios le ofreció a Abraham, en vez de que su hijo Isaac fuera sacrificado, ese cordero apunta nada más y nada menos que a Jesucristo. Este cordero apunta y es figura de Cristo. Este carnero es Cristo. Es Cristo. Bien, Abraham no mata a su hijo. No clava su cuchillo a su hijo. Y Dios envía a un carnero. Y esto claramente nos da a entender de que Dios el Padre no estimó ni a su propio hijo, sino que en la cruz clavó el cuchillo de la ira divina sobre la cabeza de su propio hijo hasta matarlo, hasta quebrantarlo. Esto sucedió en la cruz. No hay expiación, no se puede quitar el pecado sino a través de la sangre, es decir, a través de muerte. Jesús dijo: esto es mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Algunos piensan que la sangre de Cristo, que una gota de la sangre de Cristo es suficiente para quitar el pecado, para satisfacer la ira de Dios y para redimir al pecador. Ahora, ¿es esto cierto? No. Por la simple razón de que para que se pueda
quitar el pecado, satisfacer las demandas divinas y libertar al hombre del pecado, era necesario absolutamente que alguien muera. Entonces, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir por pecadores. Y es Jesucristo. La Biblia no dice la paga del pecado es una gota de sangre. Ojo, no estoy diciendo que la sangre de Cristo no es poderosa. No, es poderosa, pero se exigía toda. Se exigía la vida misma de Cristo. Se exigía la vida de alguien. Y Jesucristo. Más bien la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cristo tenía que morir. Cuando la Biblia habla acerca de la sangre de Cristo, se está refiriendo a la vida de Cristo. Se está refiriendo a la vida de Cristo Jesús. Porque esta sangre es tan poderosa. Ya hemos visto que los sacrificios en el Antiguo Testamento no eran necesarios. También vimos que estos sacrificios no podían quitar el pecado. Vimos su importancia, pero ¿por qué la sangre de Cristo es tan poderosa? ¿Por qué? Porque no era cualquier sangre. No era la sangre de un becerro ni la sangre de un macho cabrío. Era la sangre de alguien distinto. Es poderosa porque es la sangre del Hijo de Dios hecho carne. Ante este panorama tan grandiosa, ante esto tan grandioso, nuestra mente debe detenerse a meditar y pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en esa sangre tan preciosa que muchas veces se menosprecia, que muchas veces se pisotea, que muchas veces se olvida. Porque esa sangre de Cristo es tan poderosa. Es poderosa porque es la sangre de un justo. Hermanos, Cristo era justo. Cristo era inocente. Por eso la sangre de Cristo es tan eficaz y tan poderosa. Porque Cristo era justo. Cristo era inocente, sin mancha. Un cordero sin mancha. El cordero perfecto para derramar su sangre por miserables pecadores. Otra cosa, Cristo era irreprensible, santo, puro, sin mancha alguna. Vuelvo y reitero, Cristo era irreprensible, santo, puro, sin mancha alguna. Si hubiera sido la muerte de 1 millón de hombres por pecadores, aún así sería igual, sería lo mismo. ¿Por qué? Porque esa sangre de esos miles de hombres era sangre imperfecta. Eran pecadores, eran muerte de pecadores, injusto. Pero como es la sangre de Cristo, como es la preciosa sangre de Cristo, entonces hay remisión de pecados, entonces hay perdón de pecados, entonces hay salvación, porque es la sangre del Hijo de Dios. No es cualquier sangre, es la sangre del Hijo de Dios. Lamentablemente, por motivo de incredulidad, el pecador responde que sus pecados son grandes. Y en verdad, sus pecados son grandes. Pero ¿qué pasa? Mucho más grande aún es la obra de Jesucristo. Mucho más grande aún es la obra de Jesucristo, sí. La obra de creación fue grande. El diluvio fue grande. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto por mano de Moisés, fue algo grande. El maná fue grande. La victoria de David sobre Goliat fue grande. Pero más grande aún, la perfecta sangre de Cristo, que es derramada, que es vertida por pecadores que no merecían la muerte de Cristo. Te pregunto, ¿tú eres digno, tú mereces que Cristo el justo, el santo Hijo de Dios, descendiera de su gloria para morir por los pecadores? ¿Tú mereces esto? No, no mereces esto.
Entonces, ¿qué es lo que tú mereces? Tú mereces que el peso, que la copa de la ira de Dios cayera totalmente sobre ti. Tú merecías morir aquí y merecías pasar toda tu eternidad en el infierno. Eso era lo que tú y yo merecíamos. Pero ¿qué pasa? Cristo nos sustituyó a nosotros, tomó nuestro lugar. Padre, yo voy a morir, yo voy a tomar tu ira. Cristo en la cruz padece algo sumamente indescriptible, algo que ni en el cielo vamos a poder describir de manera total y de manera plena. ¿Por qué razón hubo oscuridad en el momento en que Cristo murió? Pues claro, Cristo estaba agonizando. Para ti y para mí es gracia. Somos salvos por gracia, pero a Cristo le costó un precio. A nosotros no es por gracia, pero a Cristo le costó un peso. Le costó un peso. Debemos de pararnos a pensar. Cristo sufrió la agonía de padecer bajo el quebranto de su propio Padre. En esas horas en la cruz, Cristo clama con suma agonía: yo soy gusano, como dicen los salmos, y no hombre. Mas tú eres santo y yo soy gusano. Cristo clama con suma agonía por ti y por mí, vertiendo su sangre, su vida en la cruz. Una estrofa muy querida de un himno dice: aunque fueren tus pecados tan rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es triste que lamentablemente se utiliza mal la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cubrir autos, no es para cubrir casas, no es para cubrirte de una enfermedad. La sangre de Cristo es para cubrirte de una enfermedad más mayor, de un peligro más mayor, que es el pecado, el juicio de Dios. No reduzcamos la sangre de Cristo a tales cosas tan superficiales. La sangre de Cristo es algo mucho más grande, con un propósito mucho más elevado. Habiendo escuchado esto, nos da a entender de que la sangre de Cristo es sumamente preciosa, es sumamente valiosa. ¿Por qué la sangre de Cristo es tan preciosa? ¿Por qué? Porque cada hombre, tú y yo, somos culpables, pecadores. Por eso la sangre de Cristo es tan preciosa, porque es derramada por pecadores que no merecían eso. Por eso la sangre de Cristo es tan preciosa y debe ser considerada con tanta hermosura. Te pregunto, ¿es para ti la sangre de Cristo preciosa? ¿Es preciosa la sangre de Cristo para ti? ¿Aprecias la sangre de Cristo? ¿Aprecias la muerte de tu redención? ¿Aprecias la sangre que quita tus pecados y te hace acepto delante del Padre? ¿Aprecias esta sangre? ¿Aprecias esta hermosa sangre, esta valiosa sangre, la cual no hay otra como esta? No hay otro perfecto sacrificio que el de Cristo. Si tú no ves cuán preciosa es la sangre de Cristo, mira tus pecados. Piensa en tus pecados. Mira cuán horribles son. Mira que la ley dice que eres pecador, que eres pecadora. Mira
la ley hasta que te duela, hasta que rompa tu corazón, hasta que diga y truenen en tu mente, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Y cuando tú mires a Cristo, cuando tú mires la sangre de Cristo, vas a ver la sangre de Cristo como algo precioso, como algo tan valioso, como algo tan valioso, tan precioso, como algo incomparable, como algo digno de ser honrado, de ser apreciado. Qué pena que muchos de nosotros sabemos que Cristo murió. Los impíos lo saben también. Pero el problema está en que nos hemos acostumbrado tanto, hemos trivializado la obra de Cristo. Le hemos trivializado tanto. Le hemos trivializado tanto. Cuando deberíamos de responder a la sangre de Cristo con sumo aprecio. Te pido que te mires a ti mismo como un pecador, como una pecadora. Pero no solamente quiero que te quedes ahí, sino que también mires la sangre de Cristo. Mira esto detenidamente. Mira esto detenidamente, medita esto en tu casa, en los momentos devocionales. Piensa en la sangre del Cordero de Dios, hasta que esto tome tu corazón, hasta que esto te lleve a postrarte ante Dios y ver cuán grande es la obra de redención. Y ver cuán profunda, cuán ancha, cuán alta es esta obra de Cristo en la cruz por ti y por mí. Concluyo diciendo esto. Cristo Jesús es tu sustituto en la cruz del Calvario. Cristo es el sacrificio para quitar tus pecados. Cristo es la ofrenda para apaciguar la copa de la ira de Dios. Cristo es tu poderoso libertador del pecado y del juicio que les vendrá a los impíos. Cristo es tu vestidura con la cual puedes presentarte ante Dios, ante el Dios Santo. En el momento en que un pecador mira la gravedad de su pecado y cree en Cristo por obra del Espíritu Santo, en ese momento, por la virtud de Cristo, en ese momento, por la preciosa sangre de Cristo, las manchas de sus pecados son quitadas y sus vestiduras son cambiadas a vestiduras blancas con las cuales puede ponerse de frente ante Dios. ¿Qué obra en el día final tú vas a presentar ante el Padre? ¿Vas a presentar tus obras o vas a presentar las obras de Cristo, obra la cual es la única que el Padre acepta? ¿Cuál? No hay otro camino que Cristo. No hay otro camino que Él. ¿Sabías una cosa? Que cuando un creyente peca voluntariamente, no solo está pecando contra la ley, está pecando contra la gracia, está pecando contra el amor, está pecando contra Dios. Es triste que cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es eso: pisotear la sangre del Hijo de Dios. Es muy triste, y eso es lo que hacemos cuando pecamos, de cualquier manera. Así que esto debe de causarnos temblor y reverencia. Nuestra actitud hacia la sangre de Cristo, hacia la muerte de Cristo, debe ser con quebrantamiento y también con
contentamiento. Yo quiero que tú mires esa obra. Yo quiero que tú pienses en eso. Piensa hasta que eso transforme tu corazón, hasta que te afirmes hasta que te afirme en el camino divino. Mira esto. No hay otro camino. No hay otra manera. Solo el Señor Jesucristo. Porque solo en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.